¿Qué es la historia y qué es la memoria? Complicado el tema, ¿no? Son parte del presente, evidentemente, tanto la historia como la memoria. Son una visión presente de un pasado. Es la presencia del pasado. Por lo tanto, es algo eminentemente relativo y condicionado por el presente. Pertenece al presente. La situación es de presentación en el último tiempo de varios factores y situaciones que me han llevado a recordar periodos que yo no movía en la cabeza hacía tiempo. Uno de ellos es, por ejemplo, el tiempo que estuve en Argelia y que conviví con el poeta guatemalteco René, a quien llamábamos René. No recuerdo si él usaba su apellido Castillo o no, pero nunca le dijimos Otto sino René. Ese ha sido un periodo. Bueno, y así, por diversas circunstancias, he tenido que recordar y casi investigar algunos momentos de mi pasado. Todo esto ha sucedido recientemente. Ya no es la memoria que uno tiene más o menos difusa, diluida, recuerdos que van y vienen, sino que he tenido que sumergirme y reconstituir y he descubierto hechos que ya no recordaba. He tenido que revisar documentos de diversos periodos, en este caso de René Castillo, las fotos de la época y tratar de acordarme en qué año fue, en qué mes, dónde estábamos, cómo se llamaba la calle donde vivíamos, dónde trabajábamos y así. Entonces es una experiencia que es interesante, que no es exactamente la del viejo que empieza a vivir en el pasado. Esa actitud yo nunca he querido tenerla y la rechazo y trato de luchar contra eso, contra vivir en el pasado. Yo trato de vivir en el presente y en el futuro. Pero en este caso se trata de recordar periodos muy específicos del pasado en forma concentrada y en profundidad. En algunos casos me sorprendo a mí mismo haciendo una especie de ademán, como sacándome algo, no quiero un mal recuerdo, algo que no salió bien o algo, un error, una situación en que no actué bien, en que debía actuar totalmente de otra manera. Entonces hago un esfuerzo y ¡ra! Fuera. ¿Eh? Trato de olvidarlo. ¿Qué cosas soñaron ustedes en los 60 como destino humano de ese continente? Existió la idea de acabar con la injusticia en América Latina y de poner a América Latina en una vía de progreso. Era un continente postergado, era un continente muy aplastado. Entonces, la idea que cundió fue la idea de la revolución, bajo diversas formas. Cambiar eso de raíz era una revolución que tenía tres enemigos, porque era revolución con enemigos. Imperialismo, terratenientes y oligarquía financiera, por así decir. Entonces, la idea que existía era unir a las masas en contra de esos tres enemigos, tumbarlos y crear sobre las ruinas o lo que fuese una nueva sociedad. Los métodos, los medios eran las nacionalizaciones, la reforma agraria, el poder del pueblo, la propiedad del pueblo sobre los bienes de producción. Era un proyecto socialista que apuntaba directamente al socialismo. Y todo eso partió, se vio estimulado y recibió un impulso gigantesco a raíz de la Revolución Cubana, que en un lugar estos objetivos se conseguían. Como telón de fondo estaba la Guerra Fría, estaba
la Unión Soviética, el campo socialista, los países del bloque socialista, como se le llamaba, que era el lugar donde la explotación se había abolido y donde se había iniciado la construcción del futuro. Se ha dicho que era una utopía y yo pienso que más que utopía era milenarismo, porque la utopía creada por Tomás Moro, que de por sí su nombre quiere decir no lugar, utopos, algo que no existe en lugar alguno, fue más bien un alegato moral. El libro de Tomás Moro es un libro que por vía de ficción o de sátira trata de sacudir a la sociedad de su tiempo. Pero Tomás Moro en ningún momento está proponiendo que se construya esa sociedad. Entonces el uso de la palabra utopía me parece a mí inadecuado. La utopía por esencia no se puede construir. En cambio el milenarismo, que es una teoría de sectores de la Iglesia Católica que luego fueron considerados heréticos, consistía en la construcción del paraíso en la tierra. Según el milenarismo, Cristo iba a volver a la tierra para el juicio final e iba a establecer un reino de 1000 años, lo cual está tomado del Apocalipsis de San Juan y de otros textos bíblicos. Entonces, el socialismo comunista tenía esa finalidad, construir el paraíso en la tierra. Y la internacional, el himno comunista que nosotros cantábamos decía: la tierra será el paraíso de toda la humanidad, en una de sus estrofas. Y eso eso justificaba los costos. Es decir, si había que ejercer la violencia, se ejercería la violencia. Si había que matar, se mataría. Y en los poemas de René Castillo, justamente junto con la vida está la muerte. Y se menciona a la muerte como una forma de vida y como una necesidad para la vida. La muerte que se provoca, es decir, la revolución con sangre. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo fue realmente derrotada este proyecto de conjunto que efectivamente existió, porque llegó a generalizarse? Bueno, en América Latina tuvo un parón con la muerte de Che Guevara en Bolivia a fines del año 67, donde yo estuve, y luego con la muerte de Allende. Con el Che se troncha la vía de las guerrillas, que se habían extendido por una decena de países de América Latina a partir de Cuba, en la forma de foco guerrillero, que era lo que se creó, incluso en Guatemala, el foco donde murió René Castillo. Y la otra vía, la vía por así llamar pacífica, que combinaba elecciones con otras formas de lucha, fracasó en Chile y se tronchó con la muerte de Allende. Y toda esta visión del mundo de que podía construirse el paraíso en la tierra, formarse el hombre nuevo, que los hombres fueran hermanos, iguales, y que se trabajara alegremente para satisfacer las necesidades y los bienes se repartieran con justicia, pues toda esa teoría se acabó con la caída del campo socialista y de la Unión Soviética. Yo había estado en la Unión Soviética 7 años y cuando yo vivía ahí jamás me imaginé que eso iba a caer. Para mí eso iba a durar 1000 años. O sea, yo era milenarista, pero lo creía porque lo veía terriblemente sólido. Y lo que yo vi terriblemente sólido era tremendamente frágil. Y así se demostró y yo comprendí que yo me había equivocado en esa apreciación de creer que eso no se caía nunca. Hay gente que dice, no, esto cayó porque Gorbachov se vendió a la CIA. Otros dicen, esto se cayó porque en Alemania el día tal autorizaron la salida de la gente y no le prohibieron, o porque el muro no era suficientemente alto, qué sé yo.
Hay gente que le echa la culpa a cualquier situación. No, eso se cayó porque tenía que caer, nos guste o no. La caída del proyecto revolucionario en América Latina, pienso que en algún sentido le facilitó las cosas a los creadores, porque reforzó un elemento que es básico de toda creación, que es la libertad. La libertad individual. La libertad del que... La libertad de, por ejemplo, una nueva generación que surgió en Chile o en cualquier país, en los demás países latinoamericanos, con una apertura mental mayor que la que nosotros habíamos tenido. Porque la generación mía se debía a un proyecto de sociedad político donde había cosas que eran correctas y cosas que no eran correctas. La nueva generación nace comprometida en su mayoría contra las dictaduras, contra las violaciones a los derechos humanos, es decir, tiene ciertas posiciones muy claras, pero menos atada a un proyecto. Es decir, es gente que se pregunta menos si esto que voy a escribir le conviene o no al proyecto global político al que yo pertenezco. Un creador hoy día, al no tener esas ataduras, puede ser realmente crítico en todas direcciones. Y ese es el papel finalmente del intelectual o del creador. No se puede crear si tú no enfocas con absoluta independencia y libertad el tema o lo que quieres abordar. ¿Cómo te sentías tú en Argelia? ¿Y cómo crees que se sentía Otto René Castillo en ese momento? Ambos nos sentíamos como unas especies de embajadores de nuestros pueblos en lucha. A menudo teníamos polémicas, porque la idea de René era la lucha armada, cada vez más. Y en Chile había un proceso que iba por otro camino. Él estaba ahí mientras organizaba su vuelta a Guatemala. Su vuelta a Guatemala era, y ya lo sabemos después, la vuelta a la guerrilla. Pero no es lo mismo el militar, el guerrero que va a la guerra, que el guerrillero que va a la guerrilla. Hay una diferencia. El guerrero, tradicionalmente, desde todos los tiempos, como desde Ulises, va a la guerra o es enviado a la guerra y su afán es sobrevivir a la guerra y volver a su hogar. Ulises tardó 40 años, pero su pregunta siempre era si Penélope lo estaría esperando, que encontraría a su vuelta a Ítaca. El caso del guerrillero, este soldado singular, es distinto. Es volver a luchar a su país. Y en ese sentido, la situación de René con la mujer que él tenía en Alemania, cuya foto él tenía en su habitación en Argelia, era algo de paso para él. Yo pienso que esa situación era de paso. El momento en que él se despedía de Alemania, la Alemania democrática, la Alemania comunista, él dejaba a esa mujer, dejaba Alemania y se despedía para siempre, porque él volvía a su país a luchar en el seno de su familia, con los suyos, cerca de los suyos. Por eso yo creo que la poesía de él, que escribe fuera de Guatemala, y me parece que lo que más se conoce, lo que él escribió fuera de Guatemala, es una poesía de asombro, pero de un cierto asombro turístico. No es un asombro reposado, es el hombre que está pero que se va a marchar. Entonces hasta los tilos de la Unter den Linden, la calle que va a la puerta de Brandeburgo, que él menciona en sus poemas, él los ve en función de Guatemala. Él en el fondo está volviendo a Guatemala, está de paso por ahí involuntariamente, fue a dar ahí como fue a dar a Argelia. Pero yo recuerdo haberlo encontrado a él en un lugar y haberme alegrado enormemente de volverlo a ver,
Y él se acerca de una manera diferente a la forma en que nos encontrábamos todos los días, nos llamábamos por nuestro nombre, hacíamos el desayuno juntos, cocinábamos, me acuerdo que él hacía puré con polvo de puré, no le costaba mucho. Y siempre preparaba el puré, hacíamos carne, habíamos convivido así en Argelia. Y yo lo voy a saludar, abrazarlo, qué sé yo, y yo noto que él pone un frenazo físico y me dice chileno. En vez de decirme Eduardo, qué sé yo, me dice, ¿cómo estás, chileno? Bueno, yo me acerco y él me dice, lo primero que me dice, dime, ¿ustedes qué prefieren? ¿El M1 o el FAL? El M1 es el Mauser, un fusil, y el FAL era otro fusil. O sea, él entró con todo en esa conversación. Chileno, porque en Chile había una vía pacífica, y luego me habla de los fusiles. O sea, puso los fusiles por medio. Entonces, claro, estaban las cosas muy polarizadas, había gente que estaba había muchas tensiones. La verdad es que en el plano mundial, latinoamericano, el Partido Comunista Chileno y el cubano eran las antípodas, guerrilla y vía pacífica. Entonces, hubo muchos conflictos que luego se limaron, ¿no? Después de la muerte del Che, digamos, Fidel Castro se acercó más a Allende y a la vía chilena. Y después de la muerte de Allende, bueno, Fidel Castro y los cubanos fueron muy solidarios con los chilenos que habían sido derrotados. Hubo una evolución, pero en ese momento que nos encontramos con René, estaba candente la polémica. Y la polémica era muy subida de tono, incluso hubo muertos en esa polémica. Hubo en países latinoamericanos, como luego más tarde habría en Salvador la muerte de Dalton, el poeta, Roque Dalton, matado por los otros guerrilleros en un juicio en la selva, que quién sabe qué diablo de juicio era eso, y decidieron fusilarlo. A un intelectual de enorme talla de nuestro continente fue fusilado porque alguien estimó que era no sé qué, traidor o lo que fuese, porque pensaba diferente. La importancia de la poesía que escribió en esa época es justamente que fue absoluta e intensamente poeta guerrillero, un poeta que se va a la guerrilla y que se va y que acepta la posibilidad de morir y de matar y hace esa opción. Si él no hubiera muerto, tal vez habría sido luego, como otros, el poeta de la guerrilla misma, escribiendo desde dentro de la guerrilla. No alcanzó, no sé, debe tener algo escrito, yo no lo conozco, en los días que estuvo, el tiempo que estuvo. Y si esa guerrilla hubiera triunfado o no, pero él hubiera sobrevivido, pienso que habría ido con su época. Pero él fue intensamente un poeta decidido a ir de vuelta a su país y en ese sentido fue muy fiel y está muy bien reflejado, no se va por las ramas, él va al grano en su poesía, eso es lo que él quiere. Y le da un lirismo y da una visión y está empapado de un sentido humano y de un sentido también de artístico y de belleza, lo que él escribe, pero está escrito desde ese punto de vista que era absoluto para él. En ese momento lo absoluto para él era volver. Y como poeta, eso es lo que está en su poesía. ¿Y a vos, Eduardo, qué te interesa? ¿Qué te puedo decir? No me interesan los grandes personajes. O sea, no me interesan los personajes, por así decir, famosos o los... Yo a los grandes personajes los encuentro patéticos, incluido el Che, incluido Napoleón, incluido Stalin, incluido Fidel Castro, esa gente que es esclava de su propia imagen. A esa gente la encuentro patética. La gente, además me interesa la duda, la gente que duda. Eso es lo que me interesa, la gente que duda. Pero la gente que no duda, la gente absoluta, la gente que tiene una respuesta para todo, que cree tenerla, cree que tiene siempre la razón. Que cuando dice A, tiene que ser A, pero luego si esa persona piensa B, pues será B. Eso lo encuentro patético. Aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Darle paisaje al ciego, sonatas a los sordos, corazón al malvado, esqueleto al viento,
coagulosa al hemofílico y una patada patronal y un recuerdo que nos llora el pecho. Cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas, cuando se ha visto transitar al hombre en sentido contrario, cuando se ha temblado dentro del vientre de la madre sin conocer aún la luz o el grito de la muerte, cuando eso nos sucede, no es llanto el que destilan las pupilas, es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir: aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos.